Vamos a darle paso a su compañero. Vamos a ver cómo estamos con la grabación. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase. En realidad vamos a comenzar a ver estos temas de análisis matricial de estructura, enfocado hacia el análisis moderno, ¿no? Con las computadoras. De entrada hablamos de las computadoras, por lo que ya no es posible soltar a las computadoras, ¿no? Ya no es posible trabajar sin las computadoras. Ahora los ingenieros modernos están obligados a trabajar con sistemas computacionales por la necesidad de optimizar recursos. Digo, de obra. Sin las computadoras ya cambia todo. Sin computadora los métodos son otros. Los métodos de análisis estructural cambian porque necesariamente tenían que ser manuales, así fueron en la historia. El método matricial de estructura no es un método nuevo, se creó en el siglo XIX. Sin embargo, el problema era la cantidad de incógnitas que genera el método. Era imposible invertir una matriz de 100% en el siglo XIX, era un dolor de cabeza y mucho tiempo. Imagínense ahora invertir una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 no nos cuesta más que apretar un botón. Entonces las diferencias son abismales. Tenemos que regresar, por lo tanto, a los conceptos iniciales dados por los ingenieros que inventaron estos sistemas en esa época y ahora actualizarlos ya con las tecnologías modernas, como son las computadoras. El método de Manet y el método de las rotaciones angulares, que lo han estudiado seguramente por ahí, por algún curso anterior, ¿no? Nace precisamente del método matricial. Es una, digámoslo entre comillas, es una amputación al método matricial. Entonces, se incorporan ciertos elementos como constantes. Por ejemplo, la deformación axial es constante, dice Manet, pero no es así. La deformación existe, ahí está. Acá nosotros incorporamos todos los efectos. Por lo tanto, todas las incógnitas del problema. Como resultado, vamos a tener, obviamente, soluciones mucho más apropiadas, mucho más exactas. Y por supuesto con un menor tiempo, lo que nos permite hacer modelado con muchas pruebas, ¿no es cierto? Modificando acciones, modificando rigideces, modificando geometrías, etcétera, en pocos minutos para obtener resultados en pocos segundos. Entonces lo que hacemos ahora era imposible hacer sin las máquinas. Ahora que las tenemos, bueno, no nos queda otra. Ya nos hemos casado con las máquinas desde que entramos a la universidad. Tiene que ser así. En esta materia nosotros vamos a utilizar un software, ya les dije la anterior semana, vamos a usar un software para resolver los problemas, para hacer un análisis prematricial. En realidad el análisis matricial en sí lo vamos a hacer en un software de matemática matricial, pero lo vamos a hacer paso a paso, no como lo hace un programa, no automáticamente lo hace todo con un solo clic. Aquí lo que nos interesa es ver el procedimiento paso a paso para que podamos entender cómo es que funciona este software. Al fin y al cabo, lo que llevamos de la universidad no es más que conocimiento, ¿no? Porque este es un curso, no es un curso finalista, no es un curso de diseño estructural, es un curso de análisis. Por lo tanto, es un medio, un recurso nada más para otras materias que van a llevar más adelante. Pero ese recurso lo estamos
enfocando desde la visión moderna, matricial. De modo que puedan resolver cualquier estructura, cualquiera que sea, dentro del campo de las estructuras reticulares, que es lo que vamos a ver en este curso. Bien, entonces vamos a comenzar hablando de los conceptos básicos. Eso no cambia, siguen siendo los mismos que vieron en el curso anterior. Así, no tiene por qué cambiar. Las bases que le llamamos las bases teóricas del método siguen siendo las mismas. Lo que cambia es el enfoque del análisis. Eso es lo que cambia. Porque aquí se introducen los conceptos ya computacionales a través de las matrices. Bien. Entonces, si vemos ahí en la pizarra, ahí en ese documento que estoy mostrando, ya sabemos lo que es la linealidad, un concepto que lo introdujo Hooke en el siglo XIX, no, el XVIII, ¿no? El siglo XVIII, como un material elástico. La linealidad se refiere a que un material sigue la ley de Hooke, es un material elástico. Quiere decir que, bueno, que la curva de tensión de formación es una recta. Ahí viene el término linealidad. Es una línea recta la relación entre las tensiones y deformaciones en el material. Pero sabemos que eso no es así, ¿no? Pero eso es ideal. Fíjense que las bases siempre, la base de toda teoría siempre son ideales. Entonces, la idealización del material, la primera idealización que incorporamos es que es elástico, que es lineal. ¿Está bien? Eso también tiene que mostrarse en la energía. Si hay linealidad, entonces el trabajo realizado para provocar una deformación, ¿no es cierto?, también es lineal. El trabajo realizado es sabemos que es la integral, ¿no es cierto?, bajo la curva de, ¿no?, de la relación fuerza-desplazamiento. En este caso, como una recta, vamos a tener un triángulo. Entonces, siempre va a ser así. De modo que cuando soltamos la fuerza, otra vez el material retorna a su trabajo, mejor dicho, a su tamaño original, a su forma original. Al soltar a su forma original, lógicamente que desaparece el trabajo, y si ese trabajo se transforma en energía, la energía necesaria para volver el material a su forma original. Si el material se quedara deformado, pues ya no es elástico, ¿no? Generalmente ocurre eso, por ejemplo, con el hormigón, cuando lo estiramos mucho y bueno, se queda deformado, o cuando lo comprimimos mucho y se queda deformado, o el acero, cuando pasamos el límite elástico, pero el límite elástico es teórico también, pero está relacionado con ensayos de laboratorio. Entonces, cuando sobrepasamos los límites elásticos, generalmente los materiales mantienen una deformación. Quiere decir que la energía almacenada durante la deformación se transforma en otro tipo, ¿no? En otro tipo de energía. El calor, se calienta el material, porque no se produce el trabajo digamos, de llevar a la forma original en el caso de esos materiales, o cuando se supera el límite elástico. Todo eso lo van a aprender, lo van a estudiar mejor en mecánica de materiales y en estructuras de acero, en estructuras de madera,
hormigón, ahí van a estudiar lo mejor. Nosotros vamos a hacer un curso más que todo es teórico, porque requiere mucho de la teoría, y el enfoque práctico lo hacemos a través del software, a través del software que habíamos indicado. Todo el mundo, todos los grupos, bueno, van a trabajar en grupo. En este semestre van a trabajar en grupo. El software que vamos a usar es el que estamos viendo ahora, con este software que es gratuito, ¿no? Ya les dije, tienen que bajarlo de la página del oficial del CILAD. Es una organización esto. O sea, es una dirección .org, no es .com ni nada, es .org, para que no bajen copias piratas, ¿no? Este es el software de matrices, vectores y matrices que vamos a usar para resolver los problemas de análisis matricial de estructura, y lo instalan en su máquina, no es más. Es un software dirigido para la ingeniería, exclusivamente para los ingenieros. ¿Está bien? Eso ya hablamos de esto, y el lenguaje es similar al del MATLAB, prácticamente el mismo, pero tiene potencialidades mucho más, que van más allá del MATLAB, pero en el campo de la ingeniería. El MATLAB se utiliza en todo prácticamente, pero la parte matricial en este software es mucho más, va más allá del MATLAB. Un software para ingenieros, para científicos. De modo que no vamos a utilizar ni siquiera el 10%, ni el 5% utilizamos de la potencialidad del software, ¿no? Entonces es un software que se utiliza bastante en investigación. Nosotros vamos a usar para nuestros fines durante el curso. Bien, entonces el primer concepto es que todas las estructuras son lineales, siguen la ley de Hooke. El segundo concepto es que es la teoría de las pequeñas deflexiones. ¿Qué quiere decir eso? Que los desplazamientos son tan pequeños, son muy pequeños los desplazamientos, ¿no? De tal manera que la deformación casi que no se nota, ¿no? Eso, eh, eso nos permite, por ejemplo, hacer el análisis de las acciones como si no se hubieran movido las acciones. Pues sabemos si las deflexiones son, si los desplazamientos o deflexiones es lo mismo. El término deflexión o desplazamiento es lo mismo en este curso. ¿Está bien? Los desplazamientos o deflexiones son grandes y ya se mueven las cargas, ¿no es cierto? Y al moverse las cargas generan otros efectos. Aquí no hay eso. Aquí no existe la posibilidad de que los desplazamientos sean grandes. Siempre van a ser pequeños. Por eso es que es válido el principio de superposición de efectos, obviamente porque los desplazamientos son pequeños. Es lo mismo estudiar entonces el efecto de la fuerza, tanto en la estructura original como en la estructura deformada. Es exactamente lo mismo, precisamente porque estamos asumiendo que las deflexiones son muy pequeñas. ¿Está bien? Que no alteran la posición de las cargas. El principio de Navier, solamente para estructuras prismáticas, no se olviden, dice que la sección, ¿Qué? Ay, bonito, ¿eh? cualquier sección de un elemento, a ver, ahí está el micrófono abierto, vamos a... Tu micrófono, compañero. Sí, perdón, ingeniero. Bueno, estaba buscando callar tu micrófono, son hartos los que están. Cuesta buscar uno después. Gracias por el aviso. Bueno,
Entonces decíamos que el principio de Navier es solamente para estructuras prismáticas como las que vamos a estudiar en este curso. Dice que una sección plana se mantiene plana antes y después de la deformación, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Veamos en la pizarra. Si tenemos una viga, por ejemplo, una sección, luego de deformarse la viga, ¿no? Esta sección, digamos que gira originalmente ahí, bueno, gira. Entonces gira pero plana, no se deforma, eso quiere decir. ¿Por qué? Porque las deformaciones son muy pequeñas. Sigue manteniéndose el principio anterior, ¿no? De la teoría de las pequeñas extensiones. Eso es importante también. Tiene que ver con la altura también de la sección, porque a mayor altura, bueno, pueden provocarse jalabeos en la sección y aparecer otros ejes neutros. Por eso es que estudiamos estrictamente las estructuras prismáticas como aquellas que tienen una sección con un solo eje neutro. Y ya sabemos que los ejes neutros es la continuidad de los centroides de las secciones. Entonces tiene que aparecer un solo eje neutro. Por eso es que limitamos las alturas en las vigas, en los pórticos, en todas las estructuras prismáticas. ¿Ok? Entonces, los nodos son indeformables, poseen rigidez infinita. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un pórtico o de una viga, de una serie entre los elementos. Ya vamos a estudiar cada uno de los elementos, no se preocupe, ¿no? Los elementos que forman las estructuras. Y estos elementos se unen en nodos o en nudos. Le llamamos nodo porque es una red, ¿no?, de elementos. Y generalmente también le llamamos nudo, bueno, porque es el uso común de nudo como una unión entre elementos. Esas uniones son indeformables, o sea, poseen rigidez infinita, porque la consideramos idealmente como un punto, un solo punto, ¿no? Un puntito que no se deforma. Por lo tanto, gira, se mueve, ¿no?, de forma rígida. Y es como si sus elementos estuvieran unidos rígidamente a él. A ver, veámoslo gráficamente que se te puede explicar mejor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pórtico, vamos a tratar de hacerlo con la ayuda de la recta. Bueno, fíjense este nodo de acá. Vamos a hacer grande. Lo dibujo aquí a un ladito. Ahí está el nodo, el elemento, ¿no? Entonces, si este nodo se mueve para abajo, los extremos le siguen, ¿no? Los extremos le siguen. Y además de moverse para abajo, gira, los extremos le siguen el giro, ¿no? Es decir, ya la forma de la deformada dependerá de las acciones. Lo que le estoy mostrando es que es solidario, ¿no? Todos los elementos que se pegan al nodo es solidario. Y gira el nudo, giran los extremos del elemento, ¿no?, que están unidos al nudo, obviamente. Si se mueve arriba, abajo, también se mueven los extremos de los elementos, arriba o abajo. Eso quiere decir, ¿no?, que el nudo es indeformable y posee rigidez infinita. No se deforma el nudo. ¿Está bien? Otro principio que usamos bastante es el principio de equilibrio, ya lo sabemos eso. Todas las estructuras para ser analizadas deben estar en equilibrio. Porque si no es así, pues no se puede hacer el análisis, habría deformaciones, habían desplazamientos infinitos, o qué sé yo, desplazamientos, ¿no?, inapropiados. Por lo tanto, se cumple la ley de Newton.
¿no? La mecánica de Newton del equilibrio, que es la tercera ley de Newton. A toda acción una reacción. Muy bien. El principio de compatibilidad. Estos dos principios son claves en nuestro estudio. Vamos a ver cómo los incorporamos, porque tenemos que transformarlo en modelos matemáticos. El principio del equilibrio lo vamos a transformar en un modelo matemático, al igual que el principio de compatibilidad. El principio de compatibilidad establece de que, por ejemplo, en un nudo todos los elementos, así como lo mostré en la pizarra, todos los elementos asociados al nudo tienen que moverse junto con el nudo. No puede ser que un extremo vaya para un lado, un extremo de un elemento se mueva, ¿no?, por un lado y el nudo por el otro. Si no, se rompería, ¿no es cierto? Se rompería la estructura. Eso quiere decir de que está mal, algo anda mal. No hay compatibilidad. La compatibilidad se refiere a eso, a la compatibilidad de desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos siempre deberán ser compatibles con el movimiento de cualquier punto de la estructura, no solamente los nodos. Cualquier punto de la estructura que tenga un movimiento, bueno, todo lo demás tiene que seguir, ¿no es cierto? Ese movimiento. Tiene que haber compatibilidad en todos los puntos de la estructura, que es elástica. ¿Está bien? Bueno, ahí dice cada flecha un grado de libertad. Fíjense que, ¿qué es el grado de libertad? El famoso grado de libertad. Ahora lo voy a explicar de forma muy general y después lo vamos a ver específicamente en, en el espacio vectorial, adelantándome un poco a lo que son los espacios vectoriales que vamos a ver enseguida. Bueno, resulta de que hay incógnitas que generalmente las incógnitas de un problema en estructural son desplazamientos. ¿Está bien? Esas son las incógnitas, los desplazamientos. Y bueno, ¿y en qué lugar están los desplazamientos? Nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde están esas incógnitas? Porque la estructura tiene montoneras de puntos, infinitos puntos, montoneras de puntos en los nodos. Entonces que hablamos de los nodos, ¿no? Ahí es donde se unen. Ahí van a estar siempre las incógnitas. Y fíjense que un nudo, por ejemplo, en una viga, solamente puede girar en una viga, estoy hablando, ¿no? Y nada más. A no ser que el apoyo sea guiado para que se mueva. Pero generalmente las vigas tienen un apoyo fijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues el apoyo fijo es este, ¿no? Este que estoy dibujando. Sí, ¿no? Eso representa una columna, por ejemplo, ¿no? O un muro, o algo que permita el giro. Entonces, la viga cuando se apoya aquí, ¿no?, tiene la libertad de girar, ¿no? Puede girar. De modo que ese nodo de ahí le permite el giro. ¿No es cierto? Ese giro se dice un grado de libertad. Se permite el giro total. O sea, está liberada la estructura ahí para que se genere una deflexión. Entiéndanse, el término deflexión, ya les dije, es genérico para cualquier tipo de desplazamiento, sea rotación, sea corrimiento, sea lo que sea, deflexión. Sea lo que sea llamado desplazamiento, es una deflexión. En este caso, un giro, una deflexión de giro. ¿Está bien? Entonces, todas las deflexiones de la estructura, especialmente en los nodos, que es donde las estudiamos, ¿está bien? Todas esas deflexiones libres, estoy hablando, se llaman grados de libertad. Ahí hay un grado de libertad, ahí hay un giro.
Si no estuviera el apoyo y eso fuera un nudo, lógicamente que podría moverse, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, inclusive a la izquierda o a la derecha. Habría 3 grados de libertad, ¿no? Uno del giro, otro horizontal y otro vertical. 3 grados. Como ocurre normalmente en un pórtico. Un nudo tiene 3 grados de libertad. En este caso, el de arriba decimos que hay un grado de libertad. ¿Por qué? Porque los otros dos no son grados de libertad. Hay una coacción, está el apoyo que impide los movimientos. Por eso es que no hablamos de ¿no? Los movimientos verticales y horizontales con el apoyo están impedidos. No son libres. No son grados de libertad. El grado de libertad solamente es el giro en ese caso. ¿Está bien? Y vamos a ver que en los espacios vectoriales estos grados de libertad se representan por flechas. Por flechas. No se olviden que los vectores son flechas. Y ese conjunto de flechas forman un espacio vectorial, un conjunto de flechas, ¿no? Asociados a estos grados de libertad van a formar un espacio vectorial de la misma naturaleza, porque todos son de flexión. ¿Está bien? Eso es así. Por eso se le ha puesto entre paréntesis siempre que genere trabajo. Porque también hay desplazamientos que no generan trabajo. No son grados de libertad, pues no, obvio. Hay movimientos que no generan trabajo. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Movimientos que no generan trabajo. No se olviden, siempre está involucrado. Cuando hablamos de desplazamiento, sí o sí está involucrado el trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, involucramos a la energía. Así es. Porque ocurre que estos desplazamientos, ¿no? Al generarse el conjunto de desplazamientos en la estructura, ya sabemos que esos desplazamientos son generados por fuerzas. Al generarse esos desplazamientos, ¿no? Queda la estructura deformada. Y como es elástica, va a permanecer deformada en tanto y en cuanto la fuerza permanezca. ¿No es cierto? Es decir, que hay una energía de deformación adquirida por el trabajo de la fuerza durante la deformación. Y si permanece ahí la estructura deformada, y como es elástica, tiende a volver a su posición original, ¿no? Tiende a volver por esa energía elástica acumulada. De modo que cuando quitamos la fuerza, esa energía hace que la estructura vuelva a su forma original. Por eso es que siempre que hablamos de grados de libertad, esos grados de libertad generados por las fuerzas, ¿no? Siempre generarán trabajo. ¿Está bien? Quiero que quede bien claro esos conceptos. Aunque ya los vimos en los cursos anteriores, aquí tienen que tenerlo de memoria, deben saber lo que es así. O sea, deben percibirlo como algo absolutamente natural, ¿no? Como mirar, como mover el brazo, como mover la cabeza. Tan natural son esos fenómenos que nosotros los tenemos metidos en la cabeza. Y así es, así ocurre siempre y siempre ocurrirá. Pero repito, en la teoría de las pequeñas inflexiones, ¿no? Ahí, en las pequeñas inflexiones. Si se van más allá, ya va a cambiar la carga, empiezan a aparecer otros fenómenos, que lo vamos a prever, vamos a ver después qué hacemos en esos casos. Pero primero tenemos que dominar esto, pues, ¿no? Para llegar a lo otro. Eso es así. ¿Está bien? Entonces fíjense que nada ha cambiado hasta aquí. Sigue siendo lo mismo que vimos con el ingeniero Quilla o no sé, con los profesores de los cursos no anteriores a este. Nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? Bueno. Luego
Ya dijimos que en este curso, vamos a ver solamente las estructuras unidimensionales o estructuras prismáticas. Vamos a hacer una clasificación para que podamos entender esto. Vamos a hablar entonces de la clasificación. Vamos a borrar esta pizarra y vamos a poner como título clasificación de las estructuras. Clasificación de las estructuras. Yo estoy trabajando con un lápiz, ¿no? Ahí ustedes ven el cursor que se mueve, pero en realidad, imagínense que estoy con un marcador de pizarra. Ingeniero, buenas tardes. Diga, buenas tardes. Disculpe, ¿será que podría hablar un poquito más alto, por favor? Es que estoy con auriculares. ¿Estás con auriculares? Gracias. Te están haciendo bulla. A ver, voy a darle más volumen al micrófono. Ahí. Gracias. Gracias. Vamos a darle más volumen. Ya le di un poquito más de volumen al micrófono. Porque no sature. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de las estructuras. ¿Está bien? Las estructuras se clasifican en 3 grupos. ¿Está bien? El primer grupo, que es la que vamos a estudiar, se denomina estructuras, vamos a abreviar, unidimensionales. Unidimensionales o prismáticas. ¿Está bien? En este campo tenemos las vigas, ¿no? La viga simplemente apoyada, la viga continua. También están las cerchas, ¿no? Las cerchitas o las cuchillas de puente. Las cerchas planas o espaciales, hay también hay cerchas espaciales. Los pórticos, ¿no? Los pórticos planos, los pórticos espaciales, ¿no? Las parrillas, ya vamos a ir estudiando cada una de las estructuras, ¿no? Oportunamente. Entonces, son estructuras reticulares. Por ejemplo, las parrillas también. Los pórticos espaciales, ya lo dije, ¿no? Y cualquier estructura que esté formada por elementos unidimensionales. Se dice de una dimensión. Una dimensión es más importante que las otras dos. Sabemos que cualquier volumen en el espacio tendrá 3 dimensiones. Cualquier volumen en el espacio tendrá 3. Tiene un alto, un largo y un ancho. Bueno, acá consideramos que las estructuras, todos los elementos, fíjense, los elementos que forman las estructuras, lo vamos a pintar con azul. Por ejemplo, la cercha, este es un elemento, este es otro elemento, este es otro. En la viga aquí hay un elemento, aquí hay otro, aquí hay otro. En el pórtico también, aquí están los elementos. Esos son los elementos. Fíjense que todos son elementos largos. ¿Está bien? Que están unidos a los nodos. Y ya sabemos que los nodos son donde se unen esos elementos. Esos son los nodos. ¿Está bien? Ahí se unen los elementos. Y todos los elementos son largos, son prismáticos. Y de una sola dimensión más importante que la otra, pues la longitud es más importante geométricamente hablando. Por eso es que lo representamos como una línea, ¿no es cierto? Lo representamos como una sola línea. Entonces, es lógico que tienen una sola una sola dimensión importante, geométricamente hablando, ¿no? Que es la longitud, el largo. Es así. Así de sencillo.
Todas esas son las estructuras unidimensionales o prismáticas. Ese es el campo de estudio nuestro. Solamente vamos a estudiar esas estructuras. Y siempre las representamos como una línea, ¿no? Como por eso es que nunca las dibujamos, ¿no?, en volumen, sino como una sola línea. Porque esa es la idealización. Y los nudos siempre los representamos así, ¿no? Como un puntito que une a los elementos. Y precisamente en esos nudos es donde ocurren los grados de libertad que nos interesa estudiar. En esos nodos. Habrán nodos que son libres y habrán nodos que están restringidos. Por ejemplo, en el pórtico, este nodo de aquí, estos dos nodos que están junto a este apoyo empotrado, por ejemplo, son nodos de empotramiento perfecto, esos están restringidos, esos nudos, ¿no? No hay grado de libertad, hay restricción total, ¿no es cierto? Mientras que en la vía no hay restricción total, porque hay un grado de libertad que es el giro en cada uno de los nudos. Bueno, eso es en cuanto a las estructuras unidimensionales o prismáticas. Luego tenemos las estructuras bidimensionales o superficiales, que ya es el campo para analizarlas, esta visión que vamos a ver, y es propiamente el método de los elementos finitos, ¿no? Y eso vamos a ver una introducción posteriormente. Entonces vamos a poner aquí estructuras, como estamos en la clasificación, estructuras bidimensionales. Bidimensionales o superficiales. ¿Está bien? En este campo tenemos, por ejemplo, las losas delgadas. Aquí dos dimensiones son más importantes que el espesor, ¿no? Entonces, igual representamos entonces los lados de una losa que es delgada porque tiene un espesor no más de 30 centímetros, por lo general es así. Bueno, también tiene que ver la longitud, ¿no? Hay una relación entre la altura y la superficie que la distingue para hacer una estructura superficial. Decíamos, están las losas delgadas, también, por ejemplo, las cáscaras, como la bóveda, por ejemplo, la bóveda es una cáscara, ¿no? Las cáscaras. Siempre las cáscaras son curvas, ¿no? Y obviamente aquí ya no se ven nodos, ¿no? Ya no se ven nodos, a no ser que sean, digamos, los extremos, donde haya, por ejemplo, una columna, o esté unido ahí en un muro, lo que sea, ¿no? Acá en este caso un muro, un apoyo continuo a todo lo largo de la estructura. Pero tiene que haber nodos para poder estudiarla, porque sabemos que tiene que haber grados de libertad, tiene que haber trabajo, tiene que darse la energía. Por lo tanto, tenemos que inventarnos los nodos. ¿No es cierto? Para poder hacer, tenemos que incorporar nodos. Y eso se hace sencillamente dividiendo, entre comillas, voy a decir dividiendo entre comillas, porque no es dividir, es sencillamente sustituimos la estructura por un conjunto de elementos, en este caso elementos cuadrados o rectangulares, ¿no? Elementos cuadrados o elementos rectangulares, esos son los elementos finitos. Igual acá la bóveda la podemos, ¿no? La podemos sustituir por un conjunto de elementos cuadrados también y formar así nodos, ¿no?, entre los elementos. Pues el elemento cuadrado o rectangular va a tener en sus aristas va a tener nodos, ¿no? Y además se va a unir con los otros elementos
en esos nodos y a lo largo, no de los lados. Pero ya hay nodos, por lo tanto hay grados de libertad y ya es posible estudiar la estructura mediante la metodología que vamos a ver ahora. Pero eso ya es otra cosa, la formulación es distinta a la que vamos a hacer en el caso de las estructuras unidimensionales. Es por eso que las apartamos, ¿no? Y las estudiamos en otro curso, estas estructuras planas o superficiales. Sin embargo, vamos a hacer una introducción, pero ya con lo que todo lo que aprendamos acá es aplicable a esto. Matemáticamente hablando, el proceso matricial es el mismo, lo que cambia es la formulación, ¿no? Que eso es también importante para llegar al procedimiento computacional. Generalmente estos elementos planos en los software se llama el elemento shell, ¿no? El elemento shell. El elemento rectangular. Eso ocurre, por ejemplo, en el SAP 2000, lo van a ver en el CPK, lo van a ver en todos los software, generalmente todos los software que hacen análisis por elementos finitos utilizan ese nombre, esa denominación para este tipo de elementos. Luego tenemos, vamos a la siguiente pizarra, las estructuras generales, ¿no? Que son las estructuras tridimensionales. Estructuras tridimensionales. ¿Está bien? Me salió mal la M. Tridimensionales. Aquí las estructuras ya son las tres dimensiones son importantes. Estamos hablando de los muros, ¿no? Un muro que aunque se lo puede analizar como superficial, tomando una franja, ¿no? Si tomamos una franja del muro que va a estar obviamente confinada, podemos hacer un análisis superficial tomando una... Pero también lo podemos estudiar con elementos tridimensionales, ¿no? Puede ser una represa, que también se puede estudiar como franjas. El suelo también se lo puede estudiar como franjas, pero en realidad el suelo es una estructura tridimensional. ¿Está bien? Esos son ejemplos, ¿no? Ejemplos de muros, presas, el suelo, ¿no? Ahí están los suelos. Ya sabemos que eso es un volumen continuo, pero podemos tomar franjas, ¿no? De suelo que está confinado a los lados y estudiarlo como una estructura superficial. Que en realidad eso es lo que se hace, ¿no? No se hace el estudio como estructura tridimensional, sino como estructura plana, con un estado de formación plana, o un estado de tensión plana, según sea el caso. Eso lo vamos a ver al final del curso. Esos son los tres tipos de estructuras que siempre van a aparecer en la ingeniería estructural. Nosotros vamos a estudiar solamente las estructuras prismáticas. ¿Ok? Esa es la clasificación que vamos a hacer de las estructuras. Estructuras tridimensionales. Estructuras unidimensionales. Ahí están las tres. En rojo hemos puesto lo que vamos a estudiar. Bien. Decíamos que los desplazamientos o los grados de libertad de una estructura se pueden representar como vectores y eso es absolutamente racional. Un vector es una flecha, ¿no es cierto? Un vector. Así como indicamos las fuerzas con flechas, también los desplazamientos son flechas, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque tienen una dirección, un sentido, una intensidad, tal como lo vimos en la física, ¿no? Las cantidades vectoriales. Por lo tanto, a partir de ahora, métanse a su cabeza. Todos los desplazamientos son cantidades vectoriales, al igual que la fuerza. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a tener producto vectorial distinto del producto escalar o el producto punto. Ya sabemos que el producto vectorial entre dos vectores genera un vector. Siempre es así. Sin embargo, el producto escalar entre dos vectores genera un escalar, una cantidad escalar. Es distinto, ¿no? Entonces se dice producto punto, producto escalar. Que fíjense que es muy aplicable esto en la formulación matemática de las ecuaciones, ¿no? Para que representan precisamente el estado de formación o el estado de esfuerzo de una estructura. Entonces quiero que quede claro desde ahora. Los desplazamientos son cantidades vectoriales. Por lo tanto, son flechas. Son flechas. ¿Y cuántas flechas podríamos colocar en una estructura? Por ejemplo, con 10 grados de libertad. Pues 10 flechas, pues lógico, ¿no? Una estructura que tiene 10 flechas tendrá 10 grados de libertad. Pues si esas flechas representan desplazamiento. ¿Cuántas flechas les puedo asociar, por ejemplo, a un pórtico? Las que me interesen en el estudio, ¿no? Y obviamente esas flechas siempre las voy a asociar a los nodos, porque eso me va a llevar a un procedimiento ordenado, ¿no? A un procedimiento sistemático, diríamos, con mayor, ¿no? A un proceso sistemático, es decir, paso a paso, de tal manera que lo podamos llevar a una computadora, ordenadito, que es lo que pretendemos hacer. Ya no vamos a resolver las estructuras por su forma, ¿no? Como lo hacíamos antes. Los métodos antiguos eran así. Primero veíamos la forma, después teníamos que ver cómo se va a desplazar, qué hacemos la estructura indesplazable, qué hacemos esta consideración, qué hacemos esta otra, y así, ¿no? Se van quitando situaciones hasta llegar a un esquema con pocas incógnitas. Acá no es así. Acá sencillamente planteamos las incógnitas y el software que lo resuelve, ¿no? En este caso, el SILAB va a resolver nuestras matrices. Y vamos a ver cómo lo hace. ¿Está bien? Nosotros solamente le decimos, inviértame esta matriz y punto, nada más. Y lo hace. Esa es la ventaja de trabajar con las computadoras. ¿Está bien? Bueno, y cuando hablamos de vectores, necesariamente tenemos que hablar de espacio vectorial. ¿Está bien? Por lo tanto, un espacio vectorial es un conjunto de vectores, ¿no? El espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío. Una operación interna, fíjense que aquí estamos dando la definición estrictamente matemática. Aquí no se habla de que si esos vectores son fuerza, son desplazamiento, son velocidad, no interesa. Aquí estamos hablando de la relación estrictamente matemática del vector. ¿Está bien? Es decir, como un elemento que forma la estructura matemática, algebraica. Así como los números reales le forman una estructura matemática, que es el álgebra que todo el mundo conoce, donde se funda el análisis matemático. Igual, los espacios vectoriales, no, en realidad son estructuras matemáticas creadas a partir de vectores, estructuras algebraicas. ¿Está bien? Por lo tanto, van a tener operaciones.
que se llaman operaciones internas porque son válidas dentro de los espacios vectoriales. Y también dice operaciones externas llamadas producto por un escalar, porque los escalares, cuando los metemos, pertenecen a la estructura matemática general, ¿no? Por eso se llama externa, porque aparece el escalar dentro de la estructura algebraica vectorial. Por lo tanto, hay operaciones con escalares. Por eso es que la diferencia que les daba, ¿no? Una cosa es el producto vectorial, que es interno, y el producto escalar, que es externo. Quiere decir que los resultados son distintos. ¿Está bien? Ahí tienen la teoría. Esto ya lo han visto con los profesores de álgebra lineal. Eso no cambia. Sigue siendo exactamente lo mismo. Pero es abstracto. Métanse a la cabeza. Este estudio es netamente matemático, abstracto. Nosotros lo vamos a aplicar ya. Vamos a sentar, como se dice, ¿no? Lo vamos a aplicar estos conceptos ya a nuestros sistemas estructurales, que en este caso son estructuras prismáticas. ¿Está claro? Yo les voy a poner en la plataforma libros de álgebra, un libro de álgebra muy bonito, muy sencillo, muy fácil para que lo vayan estudiando. Lo voy a hacer más tarde, pero no sé si lo tendré. Cuando se corte la plataforma, está bien, cuando ocurran cortes en la plataforma de la universidad, vamos a usar el Classroom. ¿Está bien? Cuando se corte, porque eso nos está ocurriendo, el anterior semestre tuve que sufrir varias clases y yo doy varias materias. Entonces el perjuicio fue tremendo, se corta la plataforma y estamos liquidados. Entonces nos vamos a migrar a otra plataforma, pero en esos casos yo les avisaré por el WhatsApp cuándo vamos a pasar. En realidad la pasamos por el meeting acá, online, ¿no? Pero el enlace siempre lo voy a dar en la plataforma. No lo doy en el WhatsApp. El enlace siempre lo doy en la plataforma. Porque necesitamos usar la plataforma. Es un requisito de la universidad, pero cuando está colgado y no se puede usar, pues vamos a otra para no perjudicarnos en las clases. Esa plataforma se la voy a mostrar ahora. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Ya no hace transmisiones en Twitch para grabar las clases? Por el problema de la banda. Yo estas clases las voy a subir al Drive de la plataforma Classroom y en la plataforma de la universidad doy la dirección para que ustedes bajen el video. O estoy viendo la forma de subirlo a YouTube para que ustedes se puedan bajar de ahí. ¿Está bien? Mientras arreglo el problema de la transmisión directa, porque es problema de ancho de banda. Eso lo vamos a arreglar ya para la próxima semana. Se vamos a poder volver a transmitir por el tweet. Bueno, aquí estábamos escuchando música al comienzo. Ustedes, para entrar a la plataforma Classroom de la universidad, aquí está ya tengo preparado mi aula virtual en este Classroom ya, esto que están viendo. Para ingresar a esta materia, ustedes tienen que tener una cuenta en Google. Basta con crearse un correo Gmail, ¿no? De Google para acceder a una cuenta. Cuando tengan el correo, ustedes ingresan al Classroom. Aquí en estos puntitos van a ver, aquí aparece el Classroom. Este es el icono del Classroom, ese que están viendo ahora, ese que estoy apuntando ahí, la pizarrita, ¿no? Una pizarra verde con lados amarillos, ese es el Classroom. Si no les apareciera acá, bueno, lo tiquean, bueno, aquí lo ponen en la barra de búsqueda, ahí pone Classroom. El Classroom se escribe C-L-A-S-S con 2 S, Classroom, R-O-M. Significa clase, ¿no? Pero salón.
pero en inglés se dice classroom. Es un salón de clases, por supuesto. Y van a ingresar este código. Anótenlo. Tienen que ingresar con ese código. Cuando tengan la cuenta, buscan Classroom y le va a decir ingresar para crear una clase o inscribirse en una clase. Ustedes dan la opción de inscribirse en una clase y automáticamente les va a pedir un código de la clase. Y ustedes colocan ese código que aparece ahora en la pantalla y van a entrar a la clase. ¿Está bien? Entonces yo les voy a avisar por el WhatsApp cuándo vamos a pasar clases por Classroom. Y aquí va a aparecer el enlace. Así como aparece el enlace en el Moodle de la U, aquí también aparecerá el enlace. Por ejemplo, aquí hay un enlace. ¿Eh? A ver dónde dice. Esto es, aquí está, aquí hay un enlace. ¿Eh? Aquí hay un enlace de una clase del 6 de octubre, del no sé cuándo. Lo único que he hecho, estoy reutilizando la misma clase, solo que he borrado. Ahí ya se inscribieron ustedes algunos, ¿no? Algunos ya se han metido, está bienísimo. Ahora ya hay 13 inscritos. Pero todo el mundo se va a inscribir con ese código que les mostré. Aquí van a ver en los trabajos de clase, de los cursos anteriores, obviamente. Tenemos varias cosas ahí. Tenemos la clase del 17 de septiembre. Tenemos elementos de parrilla. Creo que esta es una tarea, no me acuerdo. Ahí hay un libro. Hay un librito que no es base del curso, no tiene nada que ver, porque es prematricial, es una literatura prematricial. No está acorde a lo que vamos a dar en el curso, pero igual sirve, algunas cosas sirven. Este enlace para otras clases anteriores. Aquí están algunos apuntes de clase. ¿No? Aquí está el libro de espacios vectoriales, ¿ok? Ahí está el librito. Entonces lo abren y les va a aparecer ¿no? Ahí está el libro de álgebra lineal. Quiero que lean de aquí todo lo que es espacios vectoriales, lean todo lo que es, recuerden, ¿no? Recuerden estos conceptos que lo vamos a estar aplicando acá, lo que son las transformaciones lineales, o sea, las funciones. Las funciones, al ser una estructura algebraica, pues podemos crear funciones, ¿no? Esas funciones se denominan acá transformaciones lineales. Entonces, todo eso estudienlo, por favor, para la próxima clase, que vamos a entrar de lleno a estudiar eso aplicado a nuestros problemas estructurales. ¿Está bien? ¿Está bien, joven? Está bien. Bueno, espero que sea así. Tienen que leer espacios vectoriales, tienen que leer transformaciones lineales. Entonces vamos a dejar ahí la materia por hoy y continuamos la próxima clase. Si no tienen alguna pregunta, diga. La asistencia. Yo voy a dejar activada la asistencia para que todo el mundo ponga. Respecto Diga. ¿Respecto a qué? a los estudiantes que estamos esperando casos especiales, ¿podemos ir acoplándonos a algunos grupos de los compañeros hasta que ya nos admitan en sistema? El problema es que no les va a aceptar hasta que no tengan la experiencia en la plataforma. ¿Está bien? Ya, ingeniero. Fíjense de que para agruparse tienen que entrar a la plataforma Moodle. Aquí está. ¿Ah? A ver, vamos a mostrarle aquí. ¿A dónde es? Hay que estar inscrito para que le aparezca la materia. Y pues para que le aparezca la materia, sí o sí tiene que estar inscrito. Ahí están los grupos, fíjense. Aquí están el Moodle, están los grupos. Ahí se ve. Y tiene que estar inscrito, lógicamente que tiene que estar inscrito.
puede ir, sí, trabajando, ¿no? Con algunos de sus compañeros. Fíjense, estos grupos ya están, aquí hay espacio en el grupo 11. Y si faltan grupos, pues yo los voy a crear, no se preocupen por eso. Más tarde lo voy a hacer. Parece que ya se llenaron esto. Y si hace falta más grupos, yo los voy a crear más tarde. Voy a ver cuántos inscritos hay. Aquí hay un grupo sin, ¿no? El 12, ¿ok? El grupo 19, no hay nadie. En el grupo 20 tampoco no hay nadie. En el grupo 16 no hay nadie. O sea, hay varios grupos vacíos que pueden ir, ¿no? Asociándose. Entonces vamos a abrir la asistencia para que todo el mundo suba su asistencia, por favor. Tienen que subir la asistencia